Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidos al módulo 2 de el curso de Forex ABC, un curso totalmente gratuito, creado 100% por Inversion. Eh, Básicamente lo que vamos a ver en este módulo es eh, operar en Forex, cómo operar en Forex, algunos conceptos básicos para poder operar en Forex, pero no por el hecho de que sean conceptos básicos quiere decir que no son importantes. De hecho, gran parte del éxito que puede tener un trader es tener muy claro cuáles son las reglas del juego, quiénes son los participantes, qué es lo que se opera, cómo se maneja, todos esos conceptos que muchas veces se dejan pasar de largo por el afán de dinero inmediato y inclusive eso juega en contra a futuro porque tarde o temprano el mercado te lo cobra. Entonces es bien importante que estos conceptos te queden claros, los preguntes, si tienes dudas puedes comentar ahí en el video, puedes preguntarnos en los comentarios del video o nos puedes solicitar que te agreguemos a los chats que tenemos de WhatsApp, Telegram, donde pues tenemos una comunidad muy interactiva que se está constantemente preguntando y les estamos resolviendo dudas, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces avancemos en el módulo. Este módulo básicamente vamos a comenzar contando un poco de historia, ¿cierto? No pretendemos hablar de la historia del dinero porque pues eso sería un video completo, pero es una historia bien bonita. Les recomiendo que vean la historia del dinero, cómo comienza desde el trueque, la sal, el oro, cómo los metales preciosos, ya después llegan los bancos, los Medicis, bueno, etcétera. Es una historia bien interesante, pero acá lo que vamos a ver es digamos un poco el roadmap de lo que ha sido la historia del Forex. ¿Okay? Por allá en la Edad Media, más o menos siglo V, VI, VII, hasta más o menos el siglo XV, por así decirlo, de alguna manera en tiempo, en una línea de tiempo, ya se tenía un comercio de divisas internacional a través de bancos internacionales, ¿cierto? Ya existían en esa época bancos internacionales. Luego, en el año 1944, hasta el año 1944, entre el 44 y 47, que se está creando el Fondo Monetario Internacional y se crea algo supremamente importante para la historia de las divisas, que es el acuerdo Bretton Woods. Fue un acuerdo básicamente en donde el dólar sirvió como una medida del precio del oro. Eran algo así como $37 una onza de oro, si no estoy mal, me puedo estar equivocando por algún número, pero bueno. Entonces, básicamente con esto ya se crea como un respaldo de la moneda en oro. Yo recuerdo cuando pequeño que en mi país, acá en Colombia, yo tenía un billete y decía 100 pesos oro, quiere decir que esos 100 pesos estaban respaldados en oro, ¿cierto? En oro físico, en oro real, en unos, digamos, en unos respaldos que tenía cada país en oro, ¿cierto? Luego, en el año 1971, el acuerdo Bretton Woods se cae, se rompe el acuerdo y empieza, digamos, un sistema de intercambio de divisas como el que se tiene actualmente, ¿cierto? Pero era un intercambio muy cerrado, o sea, es decir, ese mercado de intercambio de divisas era muy cerrado para institucionales, para ciertos círculos muy cerrados. Hasta el año entre 1900 y 2000 es que se empieza a abrir el mercado de divisas ya a personas naturales, a personas que con menos capital podían ingresar a través de... ¿Por qué? Porque obviamente surge el Internet, porque la tecnología ya lo permite, entonces ya podemos ingresar a este mercado, ¿cierto? Unos datos actuales bien importantes, hay que tener claro estos datos y saber en qué mercado es que nos estamos metiendo, el monstruo que tenemos al frente de grande y todas las oportunidades que podemos lograr a cada vez. Es un mercado que mueve más de 5 billones de dólares por día, eso es una locura, o sea, la liquidez es tremenda, más de 170 divisas, ¿sí? Los traders retails, es decir, los traders minoristas como nosotros, los que entramos al mercado de manera individual, componemos o representamos solamente el 5% de, del mercado de Forex, de ese ecosistema que veíamos en el módulo 1. ¿Okay? Eso pues digamos que nos muestra lo que les decía anteriormente, y esto es una batalla contra grandes competidores, pero que nos va a permitir con la manera correcta, si logramos
optimizar nuestras estrategias, nuestros sistemas, y logramos empezar a crear esos ejércitos de sistemas automáticos, que es lo que te vamos a enseñar luego de que pasen estos módulos, va a ser mucho más eficiente la manera en cómo vamos a entrar a los mercados. Pongo en negrita este número 90, 90, 90 con un, entre paréntesis, un ojo así grande. Eso es una estadística bien importante que dice que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. Entonces, ojo, porque cuando entramos al mercado de manera irresponsable, de manera, digamos, loca, por llamarlo de alguna manera, sin tener claro qué es lo que vamos a hacer, sin tener una estrategia, sin tener un sistema, vamos a ser parte de esa estadística. Y eso es lo que queremos acá evitar a toda costa, que tú hagas parte de esa estadística y de ese número. ¿Ok? Hablemos ahora un poco de los pares de divisas. ¿Qué es un par de divisas? Como bien sabemos, lo que estamos, el activo que se transa en el mercado de Forex son divisas, ¿sí? Monedas. Pero al mismo tiempo que yo estoy vendiendo una moneda, estoy comprando otra. Entonces se representa como un par de divisas, ¿sí? Las principales monedas en Forex son el dólar americano, USD, el euro, EUR, la libra esterlina, GBP, y el yen japonés, JPY, ¿sí? Son las que más se transan. Hay otras, se denominan las monedas mayores. Hay otras que se denominan las monedas menores, que son el franco, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. ¿Ok? Entonces, la representación de un par es, yo lo veo como cuando estábamos en clases por allá de aritmética, de matemática, que nos enseñaban una división. Entonces, uno ponía un numerador, una rayita y un denominador. Y eso me daba un resultado. Es lo mismo, solamente que acá el numerador es lo que se conoce como, pues la moneda que está en la parte superior se conoce como la moneda base, y el denominador es la moneda cotizada o la contraparte, ¿sí? Y eso me da un igual, eso me da un precio, ¿sí? ¿Y ese precio qué quiere decir? Lo que me representa ese precio es la cantidad de moneda o de unidades de esa moneda que yo, de la moneda cotizada, de la divisa cotizada, que yo puedo adquirir con una unidad de la divisa base. ¿Ok? Bien importante. Entonces hay un ejemplo, el euro dólar al día de hoy, 1.13187. Quiere decir que con un euro yo puedo comprar 1.13187 dólares americanos. Hablemos ahora del horario de Forex. Yo les había comentado en el módulo 1 que Forex está abierto de lunes, el mercado de divisas está abierto operando de lunes a viernes desde las 0 hasta las 24, o sea, 24 horas al día. Y eso es cierto. Sin embargo, hay sesiones de trabajo que dependen de, digamos, de los horarios laborales de los países que dominan esas sesiones. Son 4 sesiones, digamos, las más grandes a nivel mundial. La sesión se llama Sydney, aunque técnicamente se debería llamar Oceánica, ¿sí? La sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana. Listo. Algunas sesiones llegan a estar abiertas al mismo tiempo durante unas horas a lo largo del día. Eso se llama un solapamiento de sesión. Digamos que en todas las sesiones hay posibilidades grandes de hacer trading, ¿sí? Sin embargo, la sesión europea y la sesión americana son, digamos, las de mayor volumen y operación, por lo tanto las de mayor liquidez, ¿ok? Entonces digamos que es donde pues, la mayoría de traders y donde más transacciones se hacen. Perdón. La referencia es GMT0, ¿cierto? Pues la referencia de horario. Ya lo importante es que para cada país donde tú estés utilices la hora local según el GMT de tu país, ¿cierto? Valga la redundancia. Ejemplo, acá en Colombia nosotros estamos en GMT-5, ¿sí? Pues quiere decir que ya cuando yo voy a entrar a operar en el mercado, ya yo veo, según GMT-5, qué hora es
en cada sesión, ¿cierto? Hay que tener algo en cuenta, y es que en las sesiones digamos, se mueven una hora cuando es verano o cuando estamos en temporada de invierno. ¿Okay? Eso es importante que lo tengas en cuenta para que cuando hagas operaciones, porque tú puedes, hay unos sistemas de hecho que son operar en las aperturas de las sesiones. Entonces es bien importante tener claro en qué horario estás según si estás en verano o estás en invierno. Listo. Entonces miremos acá. La sesión de Sydney, la primera, la oceánica, comienza con la apertura de la bolsa de Nueva Zelanda y pues luego Australia. Por eso digo yo que es oceánica, ¿cierto? El horario es entre las 22 y las 7, GMT 0. ¿Okay? Está luego la sesión asiática, viene entrando la sesión asiática, comienza con la apertura de la bolsa de Tokio. El horario es entre las 23 y las 8 AM. Listo. Luego entra en ese orden la sesión europea. ¿Sí? Comienza con la apertura de la bolsa en Londres, la bolsa de Londres y las principales bolsas europeas. El horario es de 7 AM a las 16, ¿cierto? Pues, o 4 pm. Y la sesión americana comienza con la apertura de la bolsa de Nueva York, que es desde las 12 hasta las 21 horas, ¿okay? o 9 pm en la otra nomenclatura. Acá hay un link, se los voy a dejar ahí en la descripción del video, donde tú puedes entrar y ver los horarios. Inclusive es bien interesante este link porque ahí tú puedes decir cuál es el GMT de tu país y él te muestra la hora en la que está exactamente la sesión. ¿Okay? Se las dejo, se las comparto. Sigamos entonces ahora con un flujo que para mí es muy importante entender, y es cómo negociar en Forex, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo entonces? Listo, yo ya sé que hay unos horarios, ya sé que hay unos pares que son los activos, ya conozco que es un mercado, ya sé que es un mercado financiero, ya conozco los principales actores, listo. Ahora vamos empezando como a ver, listo, entonces, ¿cuál es el flujo de lo que yo tengo que hacer? Entonces lo primero que tú haces es un análisis del precio del par, ¿sí? Eso, ojo, que eso todavía no lo sabemos, pero lo vamos a entender, y en los próximos módulos vas a quedar un experto para que tengas la capacidad de hacer un análisis, principalmente un análisis técnico de los precios del pares, y poder entrar a especular sobre el movimiento que va a tener ese precio, si al alza o a la baja, va a subir, va a bajar. ¿Okay? Luego de eso, tú tomas una decisión de comprar o de vender el activo. Algo bien interesante que permite Forex es eso, a diferencia de otros mercados financieros, es que tú puedes, el activo lo puedes comprar o lo puedes vender. Hay activos, no sé, como no sé, el oro o las acciones, que tú, pues físicos, que tú solo puedes comprarlos, ¿sí? Por ejemplo, el mercado de las criptomonedas también es un mercado que dentro de los exchanges solamente permite hacer compras, ¿sí? Entonces, bueno, en algunos, hay otros que ya están empezando a hacer cortos, pero bueno, eso es otro tema. Lo siguiente es, cuando ya compraste o vendiste, según la decisión que tomaste, vas a esperar un tiempo, esperas un tiempo, pasa un tiempo y liquidas el activo. Quiere decir, haces la operación contraria a lo que hiciste. Si compraste, vendes, y si vendiste, compras. ¿Ok? Y luego retiras utilidades, ¿sí? Porque pues obviamente la intención y el objetivo es tener utilidades siempre. Ojo, algo importante, también se puede perder, y eso es muy importante que tú lo sepas desde ya, ¿sí? En el Forex tú puedes tener operaciones ganadoras y tú puedes tener operaciones perdedoras, y a todos nos sucede, ¿sí? Lo importante es aprender a tener eso claro, aprender a gestionar bien el riesgo y aprender a gestionar bien el capital, y tener un sistema que gane más que lo que pierdes, y ahí vas a ser rentable. Eso es lo que vamos a aprender acá. Ahora hablemos un poco de los dos tipos de operaciones que les contaba, comprar y vender. Acá es una gran ventaja que tiene Forex, y es que tú puedes tanto comprar el activo como vender el activo. ¿Compras cuando? Cuando tú, después de hacer tu análisis, especulas que el precio va a subir. Entonces tú simplemente compras ese activo, pasa un tiempo y lo vendes. Un ejemplo que tengo acá es, el día de hoy especulas, después de hacer un análisis del euro dólar,
que el precio va a subir. Entonces vas a comprar. Ahí empiezo a tener unos términos, a enseñarles unos términos técnicos. Cuando tú compras se dice que estás en largo, ¿sí? Long en inglés, largo. Vas a comprar 10.000 euros al cambio de 1.12100, ¿cierto? Una semana después el análisis resultó como estaba previsto y el precio realmente subió y el cambio está en 1.13100, ¿cierto? Entonces, miremos el resultado. En la primera semana, pues en la semana, digamos en el momento cero, tenías 10.000 dólares y los cambiaste por 11.200, perdón, tenías 10.000 euros y los cambiaste por 11.210 dólares, ¿sí? Una semana después liquidaste la operación, 10.000 euros que tenías, pero obtuviste 11.310 dólares, listo. Cuando liquidas la posición vas a tener una ganancia de 100 dólares, ¿vale? Lo mismo puede pasar o suceder con las ventas. Cuando tú estás en ventas se dice que estás en corto, short, ¿ok? En inglés. El día de hoy especulas después de un análisis que el par GBP-JPY, o sea, libra contra el yen japonés, bajará de precio, por lo que vendes 10.000 unidades de libras esterlinas al cambio de 137.650. Una semana después el análisis resultó como esperabas y el cambio está por debajo, 1.37.550. Entonces el resultado, como lo vemos ahí, tenías 10.000 libras, 10.000 unidades de libras esterlinas, 137 millones 650 millones de unidades de yen japonés. Cuando haces el cambio, ya tienes 137.550, ¿cierto? Al cambio, porque acuérdate que en una transacción de venta es el contrario, entonces liquidas la posición y vas a tener una utilidad de 100 dólares. Listo. Algo que quiero mostrarte acá es, si tú ves, hay una imagen con un toro y un oso. ¿Sí? Eso es una representación que se le hace a la compra y a la venta. Digamos que el argumento que a mí personalmente me ha gustado más porque representan esos dos animales es por la forma como atacan, ¿sí? Entonces el toro ataca de abajo hacia arriba, o sea, en subida, y el oso ataca de arriba hacia abajo, entonces en bajada, ¿cierto? Digamos que pues es como una representación gráfica y me parece como muy al lugar. Para que tenga, pero es importante que sepas cuando hablen de bulls y de bears, están hablando de toros, de osos, ventas o compras, ¿ok? Listo. Ahora hablemos, ya entonces hablamos de que es un par, ya hablamos de que los pares pueden ser comprados o pueden ser vendidos, pero listo, entonces tú dices, bueno, ¿y yo cómo voy a entrar al mercado? ¿Cómo logro yo, que ya sé eso, que ya sé que puedo vender, que puedo comprar, que es un activo, que es un par, que voy a hacer un análisis, que si sube yo compré y si compré barato y vendo caro gané, o si vendí caro y después lo compré barato gané, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo puedo yo, una persona que está acá con una conexión a internet desde mi casa, poder entrar a ese mercado? Entonces vienen unas personas o unas compañías, unos grupos de, de personas o de empresas que se llaman brokers, ¿sí? O corredores. El broker básicamente es un intermediario que tiene acceso, ojo, o no, porque hay diferentes tipos de brokers, al mercado de divisas, ¿sí? O sea, al mercado de esos institucionales o de esos creadores de liquidez, que son los que en última son los que están generando como todos esos movimientos del dinero y de capitales, ¿ok? Y que de acuerdo a las decisiones que toma el cliente, o sea, el trader minorista, yo tomo una decisión y yo le digo a mi broker, mire, yo voy a hacer esto porque yo especulé esto. Entonces, él, con base en esa decisión que yo tomé, él va al mercado y ejecuta una compra o una venta con base en eso que yo le dije a él que hiciera, ¿sí? A cambio de eso, él va a ganar una comisión, ¿ok? Obteniendo, pues, esa es la ganancia del broker, una intermediación, en algunos casos. En otros no es así, y es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque muchas veces y frecuentemente a nosotros nos preguntan acá en Inversión, nos preguntan, venga, aconséjeme, dígame yo qué broker elegir. Es que hay muchos, hay millones de brokers, muchísimos brokers, millones no, miles de brokers.
dígame yo cuál escojo, no sé cuál escoger, cuál me conviene más, cuál es mejor. Entonces, la respuesta mía es depende. Depende de lo que tú estés buscando y depende de lo que tú quieras lograr. Pero básicamente, pues mi recomendación siempre va, digamos, en escoger según el tipo de broker con el que tú te adaptes. Porque hay diferentes tipos de brokers. Entonces, según el tipo, ¿cómo así según el tipo? Entonces, miren, hay unos brokers que se conocen como eh, con, que no tienen mesa de negociación o mesa de dinero, no dealing desk, y hay otros que se conocen como dealing desk o con mesa de dinero, de negociación, ¿cierto? Y la diferencia es abismal. Dentro de los brokers NDD, no dealing desk, están los SNs y los STP, ¿sí? Y dentro de los dealing desk están los que se conocen como market makers, ¿ok? Entonces, la diferencia es bien abismal. Entonces, el SN es un broker que básicamente va directamente al mercado, donde están los proveedores de liquidez, mediante un sistema de trading electrónico, ¿cierto? Él tiene la capacidad de ir, por eso se conoce SN, que quiere decir Electronic Communication Network. A través de ese sistema, él va al mercado, directamente al mercado, y con base en lo que yo ejecuto, él va y entra a esa operación. Entonces, es un broker para mí el más confiable porque la ganancia de él depende de mi ganancia, ¿sí? Él va a ganar en la medida en que yo gane, ¿ok? Entonces es bien importante. El STP, digamos, es un broker que no está involucrado en la ejecución de la orden, sino que todo se hace, digamos, a través de operaciones automáticas que se realicen de manera automática, de manera electrónica. ¿Sí? Es como un híbrido ahí entre el SN y ya como con unas tecnologías, mmm, pero digamos que sigue siendo muy del lado de no dealing desk, pero ya tiene unos componentes automáticos que a veces juegan en contra. Y está el dealing desk o el market maker, que es un broker que no va directamente al mercado, sino que opera internamente las transacciones. Entonces, cuando yo como trader entro a hacer una operación, él es casi como si fuera mi contraparte o él internamente estaría ejecutando las órdenes y puede suceder, o mejor dicho, puede suceder no, si yo gano, él pierde. Entonces no es, digamos, para mí personalmente el broker que yo elegiría. Además porque, entre otras cosas, manejan unos niveles de spread. Spread es la diferencia entre el precio de compra y venta. Ya lo vamos a ver en unos módulos pues más adelante. Y a veces los spreads son muy altos, ellos tienen la posibilidad de mover esos spreads, de manipularlos, hay unas manipulaciones ahí de los precios. Entonces a mí personalmente no me gusta este tipo de broker, pero pues tú puedes escogerlo y ahí de hecho pues hay muchas personas que lo hacen. Otro, digamos, criterio para uno escoger un broker es si pues tiene regulación o no. Los brokers en cada país tienen regulaciones y si tiene regulación o no, pues a mí yo personalmente también prefiero uno que tenga regulación, no porque el broker pues, me vaya a responder o no, pero pues por lo menos esas regulaciones me dan a mí un aval de que están siendo vigilados, están siendo monitoreados, auditados, etcétera, etcétera. Que tengan soporte y servicio al cliente, espectacular. Pues si tú sabes hablar inglés, pues que sea en inglés o en español o en el idioma que tú hables, o sino que por lo menos lo tengan en tu idioma nativo, ¿cierto? Para que tú puedas, en caso de que tengas una reclamación, que tengas una duda, que tengas una queja, tú puedas comunicarte directamente con ellos. Eh, ¿Qué plataformas soportan para operar? ¿Sí? Si tienen MetaTrader, si no tienen MetaTrader, si solamente es una plataforma nativa del broker, eso es también un factor importante. ¿Qué activos o qué pares son soportados? Hay brokers que tienen más activos soportados, hay otros que no. ¿Qué tipos de cuentas manejan? O sea, si tienen cuentas mini, micro, estándar, porque eso depende de la cantidad de depósito mínimo que tú puedas entrar
a operar en el mercado. ¿Y cuáles son los métodos de depósito? ¿Sí? Algunos solamente reciben transacciones bancarias, otros reciben transacciones bancarias y tarjeta de crédito, otros PayPal, otros Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces depende de eso. Acá abajo también les dejo compartidos este link, es bien valioso, es un buscador de brokers. Entonces es un buscador avanzado donde tú dices, yo quiero encontrar un broker que cumpla con esto y estas características, que sea SN, que tenga tantos pares, que operen en tales plataformas, y él te saca la lista de esos brokers y ya tú con base en eso tienes una mejor forma de cómo escoger tu broker. ¿Okay? Normalmente abrir una cuenta de broker es gratuito, normalmente hay unos que cobran, pero normalmente es gratuito. Eh, el depósito, algunos tienen unos costos adicionales o algunos son el costo que te genera la tarjeta de crédito, lo que sea, pero las ganancias pues ya vienen desde el trading como tal. Y bueno amigos, fin del módulo 2. Espero que les sirva bastante, como les dije al principio. Por ser conceptos básicos no quiere decir que no sean importantes. Estudienlos, apréndanlos, domínenlos. Eso les va a dar a ustedes una ventaja competitiva en el mercado impresionante, porque van a saber las reglas del juego, van a saber en dónde están parados, van a saber digamos, qué negocio estás. Entonces es bien importante que tengas todo esto claro. De mi parte es todo pues por este módulo. El siguiente módulo, módulo 3, ahí sí vamos a entrar ya a empezar a hablar ya de temas ya más de trading, de operativa, ¿cierto? Tipos de trading, vamos a hablar un poco del análisis técnico, análisis fundamental, y va a ser ya vamos a ir empezando a coger más forma hacia lo que es el trading, ¿ok? Entonces, de mi parte, como les digo, es todo. Muchísimas gracias por estar atentos con el curso y nos vemos en la próxima. Chao, chao.